Capítulo 21. La Iglesia moderna, 1649 hasta la actualidad. Primera parte. Movimiento puritano, avivamiento wesleyano, movimiento racionalista, movimiento anglo-católico. En nuestro estudio del período moderno, los últimos 2 siglos y medio, nuestra atención se dirigirá especialmente a las iglesias que surgieron de la Reforma. La Iglesia católica romana ha seguido su propio camino aparte por completo del mundo protestante y está fuera de nuestro horizonte. Nuestro propósito será trazar de forma breve ciertos movimientos importantes que, desde la Reforma, influyeron sobre todo en países protestantes como Inglaterra, Alemania septentrional y Estados Unidos. Poco después de la Reforma, 3 diferentes grupos aparecieron en la Iglesia inglesa. El elemento romanista, que buscaba amistad y nueva unión con Roma; el anglicano, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo bajo el rey Enrique VIII y la reina Isabel; y el grupo radical protestante, que anhelaba una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a conocerse como puritanos alrededor de 1654. Se oponían con tanta fuerza al sistema anglicano bajo la reina Isabel que muchos de sus líderes fueron al destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos: los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local, conocidos como independientes o congregacionalistas, que eran el elemento más radical. Sin embargo, hasta entonces todos estos grupos permanecían como miembros de la Iglesia inglesa. En la lucha entre Carlos I y el Parlamento, los puritanos fueron los campeones de los derechos populares. Al principio el grupo presbiteriano llegó a dominar. Por orden del Parlamento, una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643 preparó la Confesión de Westminster y los 2 catecismos, considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y congregacionalistas. Durante el gobierno de Oliver Cromwell, 1653 y 1658, triunfó el elemento independiente y congregacionalista. Con Carlos II, 1659 y 1685, los anglicanos asumieron otra vez el poder y se persiguieron a los puritanos por no conformistas. Después de la Revolución de 1688, se reconocieron como disidentes de la Iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizaciones separadas fuera por completo de la Iglesia establecida. Del movimiento puritano surgieron 3 iglesias: presbiteriana, congregacionalista y bautista. En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas y fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Un grupo de predicadores sinceros, dirigidos por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. De estos, Whitefield era el más poderoso predicador. Conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Carlos Wesley era el poeta sagrado cuyos himnos han enriquecido toda colección desde su día. Pero Juan Wesley fue sin duda alguna el indiscutible líder y estadista del movimiento. A los 35 años de edad, mientras desempeñaba las funciones de clérigo anglicano, Juan Wesley halló la realidad de una religión espiritual entre los moravos,
un cuerpo de disidentes de la Iglesia luterana. En 1539 empezó a predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno personal y formó sociedades con los que aceptaban sus enseñanzas. Al principio, estas sociedades las dirigían líderes de clases, pero más tarde Wesley convocó un cuerpo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y relataran su experiencia en todo lugar en la Gran Bretaña y en las colonias estadounidenses. A sus seguidores muy pronto se los llamó metodistas y Wesley aceptó el nombre. En Inglaterra se les conoció como metodistas wesleyanos. Antes de su muerte constituían muchos millares. Aunque por muchos años sufrió violenta oposición en la Iglesia de Inglaterra y no se le permitía predicar en sus púlpitos, Wesley afirmó ser miembro fiel considerando su sociedad no como una denominación separada, sino una organización dentro de la Iglesia inglesa. Sin embargo, después de la Revolución estadounidense de 1784, organizó a los metodistas en Estados Unidos, que en ese tiempo eran 14.000, en una iglesia separada según el plan episcopal y les puso superintendentes, título que prefería al de obispo. Sin embargo, pronto en Estados Unidos se prefirió el nombre de obispo y se generalizó. El movimiento wesleyano despertó a un nuevo poder la vida cristiana entre clérigos y disidentes. También condujo a la creación de iglesias metodistas bajo formas variadas de organización en muchos países. En el continente americano, al principio del siglo XX, los miembros en lista de los metodistas ascendían a más de 6 millones. Ningún líder en la iglesia cristiana ha obtenido tantos seguidores personales como Juan Wesley. La reforma estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión y la Biblia, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia. Un resultado inevitable se obtuvo. Mientras algunos pensadores aceptaron las ideas antiguas de la Biblia como un libro sobrenatural, otros empezaron a considerar la razón como la autoridad suprema y a demandar una interpretación racional y no sobrenatural de la Escritura. A los estudiantes que seguían la razón en detrimento de lo sobrenatural se les llamó racionalistas. Los gérmenes del racionalismo existían en Inglaterra y Alemania desde principios del siglo XVIII, pero su actividad como un movimiento distinto en la Iglesia empezó con Johann Semler, 1725-1791, quien reclamaba que sin pruebas no debía aceptarse ninguna cosa recibida de la tradición, que la Biblia debía juzgarse por la misma crítica que se le aplicaba a los escritos antiguos, que todo registro de milagros debía desacreditarse y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. El espíritu racionalista creció hasta que a casi todas las universidades de Alemania las dominó el racionalismo. Esto llegó a su apogeo con la publicación de La vida de Jesús por Friedrich Strauss en 1835, procurando demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Esta obra la tradujo George Eliot, Mary Ann Evans, entre paréntesis, en 1846 y obtuvo amplia circulación en Inglaterra y en Estados Unidos. Los tres grandes líderes que en el siglo XIX tornaron la corriente del pensamiento de lo racional a lo ortodoxo fueron Schleiermacher, 1768-1834, a quien con justicia se le ha llamado el más grande teólogo del siglo XIX. Neander, 1789-1850 y Tholuck, 1790-1877. La erudición racionalista despertó un nuevo espíritu de investigación, llamando a muchos teólogos e intérpretes bíblicos a salir en defensa de la verdad. De esta manera permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente y se entendieran con más inteligencia.
Por ejemplo, la vida de Cristo nunca se había escrito con erudición hasta la publicación del libro de Strauss en 1835. Ahora las grandes obras profundas sobre el tema pueden contarse por miles. El racionalismo, que amenazó con derribar al cristianismo, le provocó que aumentara su fuerza. Alrededor de 1875 surgió una tendencia en la Iglesia de Inglaterra que levantó fuerte controversia y, en sus variados aspectos, recibió diferentes nombres. Por su propósito le llamaron movimiento anglo-católico. Debido a la universidad donde surgió, le llamaron movimiento de Oxford, por su crecimiento mediante la publicación de 90 tratados numerados por diferentes escritores que expusieron sus ideas. Recibió el nombre de tractarianismo y por uno de sus principales exponentes le llamaban, sobre todo sus oponentes, movimiento pusellista o pusellismo. Se trataba de un esfuerzo por separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurarla a las doctrinas y prácticas de los primeros siglos, cuando la Iglesia cristiana era una y no necesitaba reforma. Los líderes del movimiento fecharon su principio con la publicación en 1827 del Año Cristiano de Juan Cleve, una serie de poemas que despertaron un nuevo interés en la Iglesia. El verdadero principio, sin embargo, fue un sermón que Cleve predicó en julio de 1833 en Santa María, Oxford, sobre apostasía nacional. Enseguida empezó a aparecer una serie de interesantes tratados de actualidad sobre la forma de gobierno, doctrinas y adoración de la Iglesia inglesa, y continuaron desde 1833 hasta 1841. Aunque Keble inspiró el movimiento y simpatizaba por completo con el mismo, su líder fue Juan Enrique Newman, quien escribió muchos de los tratados de actualidad y cuyos sermones desde el púlpito de Santa María eran la presentación popular de la causa. Otro de sus defensores fue el muy capaz erudito y profundamente religioso canónigo Eduardo Pusey. Millares de prominentes clérigos y laicos de la Iglesia de Inglaterra apoyaron activamente el movimiento. A sus líderes se les acusó de romanistas en espíritu y propósito, pero el propósito general era fortalecer el poder de la Iglesia y elevar sus ideales. Debido a que el espíritu del movimiento era desacreditar la reforma y animar el anglo-catolicismo, tenía una tendencia inevitable hacia Roma. Y en 1845 su gran líder, Newman, siguió la lógica de sus convicciones e ingresó en la Iglesia Católica Romana. Su separación causó gran conmoción, pero no detuvo la corriente anglo-católica.